Que Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno es poder estar junto a ustedes. Me toca compartir la palabra en forma de apertura de este día miércoles. Y para esto quería compartir una palabra que está en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo. Vamos a leer del 23 al 30. Yo tengo un título acá en la Biblia que dice: la superioridad del camino de la fe. Y el 23 dice así: los padres de Moisés. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés echó ya grande rehúso llamarse hijo de la hija del faraón, escondiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró las Pascuas y la aspersión de la sangre, para que el que destruyera a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Josué e Israel, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlo 7 días. Gloria a Dios. Hasta ahí quería leer. Qué bendición esta palabra donde vemos que cuántos personajes de la Biblia por la fe han podido lograr lo que ellos querían llevar adelante. Entonces, mirando esta palabra, ¿no? Qué bueno es saber que estar con Dios en oración, tener una comunión con Él, nos hace tener esa fe que necesitamos diariamente. Sabemos que nosotros, como dice su palabra, como dice la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. Que sin fe nada podemos hacer. Que los hijos de Dios, los cristianos, nos movemos a través de la fe. Como recién les decía. ¿Y cómo nosotros hacemos que esa fe crezca en nuestras vidas? Una de las formas para que esa fe se vaya incrementando es la oración. Es poder congregarnos cada domingo. Es importante que nosotros sigamos congregando. Es importante que nosotros podamos asistir a las células, podamos asistir a esos grupos donde se habla de la palabra de Dios. Mientras nosotros hagamos eso, esa fe va a ser fortalecida en nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos de congregar? ¿Qué pasa cuando nuestra mirada empieza a desenfocarse de la palabra, empieza a desenfocarse de la oración? Lamentablemente, nuestra fe se empieza a debilitar. Y cuando la fe se empieza a debilitar en nuestras vidas, empiezan a venir pensamientos. Esos pensamientos donde nos traen confusión, esos pensamientos donde nos traen quizás desesperanza, esos pensamientos donde quizás nos traen temor, miedo. Pero todas esas cosas pasan cuando nosotros dejamos de buscar de la palabra. Pero sabemos bien claro que cuando nosotros tenemos que tener bien en claro que cuando nosotros buscamos de la palabra de Dios, esa fe se empieza a incrementar en nuestras vidas. Por eso se vienen tiempos donde nuestra fe tiene que estar más firme que nunca. No porque tengamos más fe, los problemas van a desaparecer. Pero sí, nuestra fe está fortalecida en Dios. Todos esos problemas que pueden llegar a venir a nuestras vidas, lo vamos a poder afrontar de otra forma. Todas esas dificultades que nosotros podamos llegar a tener,
lo vamos a poder ver con los ojos de Cristo, no con nuestra humanidad, sino con esa fe que está puesta en Dios. Sabemos que nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús, como yo recién les leía, ¿no? Como estos personajes como Moisés hacían las cosas todo por fe. Eso es lo que yo les quería compartir en esta tarde, que podamos fortalecer nuestra fe, que podamos tener más que nunca una fe viva en Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? Es día a día a través de la oración, es día a día a través de la palabra, es poder congregarnos, es poder asistir a las células, es poder empezar a involucrarnos más en el servicio de Dios. Y de esa forma vamos a ir fortaleciendo nuestra fe. Así que hermanos, eso es lo que yo quería compartirles. Los animo a que puedan en este tiempo puedan tener más fe que nunca. Si nuestra fe está fortalecida, no va a haber nada ni nadie que nos pueda derrotar. Yo quiero orar por esta palabra. Quiero que puedas cerrar tus ojos y que me puedas acompañar a hacer una oración para sellar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde, Padre, quiero orar, Señor, por esta palabra. Quiero orar, Señor, para que esta palabra, Señor, sea guardada en nuestros corazones, sea guardada en nuestras vidas, Señor, donde, Señor, yo estoy hablando de la fe, Padre, esa fe que tuvo, Señor, Moisés, esa fe, Señor, que tuvieron, Padre, estas personas, esa misma fe, Señor, la queremos tener nosotros, Padre. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, a que esa fe sea fortalecida en nuestras vidas, Señor. A que esa fe, Señor, pueda crecer día a día más, Señor, en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos, Señor. Oh, Padre, a tener una fe viva, Señor. Una fe puesta en ti, Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Seguimos con este hermoso culto.
digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Virgen delante de él toda la tierra, Virgen delante de él toda la tierra, Virgen delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Porque grande es Jehová, digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová, digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Virgen delante de él toda la tierra, Virgen delante de él toda la tierra, Virgen delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Nuestro Dios es grande.
Seguimos con este hermoso culto, estamos en la parte de los anuncios. Quería recordarles que los días martes está el ABC, los días martes y domingo. Los días martes está 18:50 y los domingos 16:50, el ABC. También decirles que hay oración los días martes y jueves en la iglesia 8 de la mañana. También decirles que los días miércoles 13 horas está la intercesión con Lina. Y bueno, y como también recordarles los días miércoles que están los cultos de YouTube, los días sábados 18:45 están los cultos de adolescentes y jóvenes. Si usted tiene algún vecino o tiene algún familiar que sea adolescente, que sea joven, lo puede invitar. Recuerde que los cultos de jóvenes y adolescentes son los días sábados a partir de las 18:45. Ya 18:30 estamos en la iglesia haciendo un altar. Bueno, y también recordarle que los días domingos 9:30 y 18 horas tenemos los cultos presenciales. Este viernes 20 de mayo, anote por favor, este viernes 20 de mayo va a haber una macrocélula de mujeres que se va a llevar en la iglesia a partir de las 15 horas. También esta semana va a estar, el sábado 28 de mayo, 14 horas, va a estar el culto de niños. Así que bueno, esos son los anuncios. Ahora quiero que ahí, así como estamos, podamos tomar la ofrenda, que podamos poner, llegó el tiempo de levantar la ofrenda, que podamos levantar la ofrenda esta del Señor en alto y que podamos orar por esta ofrenda. Así que bueno, voy a orar por la ofrenda, hermanos. Así como está usted, si usted ya agarró su ofrenda, levante su ofrenda al cielo y vamos a orar por esta ofrenda para el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde, yo quiero orar, Padre, por esta ofrenda, Señor. Quiero orar, Señor, y decirte, Padre, que te damos, Señor, lo que te corresponde a ti, Señor. Damos, Señor, esta ofrenda. Toma esta ofrenda, Señor, como lo más preciado de nuestro corazón, Señor. Yo quiero orar por esta ofrenda, Señor. Que esta ofrenda llegue, Señor, a lo más profundo, Señor, de tu corazón, Señor. Toma esta ofrenda con agrado, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo quiero orar por la ofrenda, Señor. Hoy quiero orar, Señor, por aquellos hermanos, Padre, que quizás estén en necesidad, por aquellos hermanos, Padre, que quizás están orando, Señor, Padre, para un trabajo, que quizás están orando, Señor, para una mejora económica. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro, Padre, para que tú, Señor, pongas tu mano de poder, Padre, y para que tú los sorprendas, Señor. Si ellos están orando por trabajo, Señor, que tú los sorprendas con trabajo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti.
Bendiciones hermanos, ¿cómo están? Gloria a Dios por esta reunión, gloria a Dios por este culto. Espero que hayan tenido un día bendecido, en victoria, que hayan podido cumplir con el censo, ¿no? Hay que cumplir con las responsabilidades civiles. Pero bueno, lo que importa ahora es que estamos reunidos y estamos acá en este culto para darle gloria a Dios, para adorarlo, para escuchar la palabra. Amén. Y eso es bueno, eso es muy bueno. Así que los voy a invitar a que podamos abrir la Biblia en el capítulo 25 de Mateo, versículo 14. Hoy me toca el privilegio de estar compartiendo algo, una reflexión, una enseñanza. Y me voy a centrar en una parábola, en un pasaje que es muy conocido, que es la parábola de los talentos. ¿Lo tienen? Mateo capítulo 25, versículo 14. Dice así, parábolas que lo dijo el Señor Jesús, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y Jesús le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta ahí nomás la palabra del Señor. Amén. Esta es una parábola que tiene una historia, ¿no?, que Jesús contaba, ¿no? Jesús, como siempre, enseñaba de forma simple y comparando con la realidad de aquel entonces, ¿no? Hay que poner un poco en contexto en la época del Señor Jesús, en la época en la que se hablaba esta, ¿no?, en la antigüedad. En la antigüedad existían lo que se conoce como los caudillos, que inclusive acá en Argentina también hubo. ¿Qué era un caudillo? Un caudillo era una persona que tenía dinero, tenía tierras, tenía mucho ganado, y ese caudillo tenía ¿cómo es?, en su poder esclavos, ¿no?, gente que trabajaba para él. Esa gente trabajaba a cambio de recibir parte de su trabajo, pero el caudillo le brindaba protección y le brindaba parte de sus tierras. Acá en la Biblia se conoce como siervos, ¿no? Por eso vemos que a lo largo de toda la historia, hasta que la sociedad se fue modernizando, ¿no?, y ya se dejó de hacer eso, aunque en algunos países todavía hay algo parecido. Pero eran personas que vivían dentro de un territorio del caudillo, de acá, del dueño de las tierras, y trabajaban para él y le servían. Bueno, Jesús nos habla de la historia de un hombre, ¿no?, de un hombre, un señor feudal, un caudillo, que se va y le deja a sus siervos, a sus sirvientes, talentos, ¿no? ¿Qué son los talentos? De lo que hablaba puntualmente Jesús es talento. Los talentos son una medida de dinero. Lo busqué en internet, que lo tengo acá en la computadora. Dice que en el Antiguo Testamento un talento equivalía a aproximadamente, no hay
No hay números exactos, pero equivalía a 34 kilogramos de plata. O a 6.000 dracmas en el Nuevo Testamento. El dracma era la moneda oficial en la época de Jesús. O sea que cada talento equivalía a 34 kilos de plata. Estamos hablando que en la historia que nombra acá Jesús le deja plata, ¿no? Dice que según su capacidad, esta palabra es importante, ¿no? Según su capacidad le entregó. A uno le dio 5, al otro le dio 3 y al otro le dio 1, ¿no? Esta es llevándolo al plano natural, ¿no? Pero sabemos que todo lo que está en la palabra también tiene en realidad todo lo que está en la palabra es espiritual, ¿no? Y Jesús daba este ejemplo, ¿no? Para que la gente lo entendiera, la gente de aquella época donde vivían del ganado, del intercambio, del trueque. Pero también habla del talento de la persona, del talento natural, ¿no? La palabra talento tiene dos significados en esta parábola. Un significado monetario y un significado de las personas, un significado no material, que son los talentos, ¿no? Que vos y yo y todas las personas nacemos con cualidades, con características diferentes y con talentos diferentes, o algunos similares, pero todos tenemos talentos. Desde que nacimos, en algo destacamos. Hay personas que tienen talento para dibujar, hay personas que tienen talento para un deporte, hay personas que tienen talento para estudiar, hay personas que tienen talento para relacionarse con otras personas, hacer amistades, como le decimos en Argentina, chamullar. Hay personas que tienen talento para diferentes situaciones, ¿no? Diferentes escenarios, ¿no? Y Jesús hablaba de esto, ¿no? Que el Señor repartió a cada uno, según su capacidad, talentos, ¿no? Y la Biblia dice que el Señor no hace excepción de personas. Amén. Vos y yo tenemos talentos, ¿no? Vos y yo tenemos cosas que el Señor nos dio. Y esos talentos, al igual que en la historia que habla acá, son para usarlos, son para utilizarlos, son para traer fruto. Amén. En la historia que leímos acá, dice que el Señor le exigió cuentas. Tuvieron que rendir cuenta a estos siervos de qué hicieron con su talento, ¿no? Dijimos que estas personas tenían que trabajar el talento y tener ganancias, obtener ganancias de eso, porque eran siervos, eran sirvientes de este caudillo, de este señor. Bueno, en el plano espiritual y en la actualidad, nosotros somos siervos del Señor. Desde el momento que aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, y le decimos Señor, ¿no? El Señor es, si vamos al diccionario, un Señor, bueno, más allá de que puede ser una persona, es el dueño de nuestras vidas. En este caso, este caudillo era el Señor de estos siervos y ellos le debían la vida, digamos. Bueno, para nuestra situación, me estoy enredando mucho, pero ya van a ver a dónde quiero llegar. Para nuestra situación también es lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos a nuestro Señor, que es lo más preciado, lo más alto que tenemos y a quien le debemos nuestra vida. Y así como en comparación con esta historia, también somos siervos del Señor. Amén. También el Señor nos dio talento, también el Señor nos encomendó algo y quiere que esos talentos los fructifiquemos, que lo usemos. Amén. Ese talento que el Señor te dio es para usarlo. Amén. No sé cuál será, pero Dios te quiere usar. En este tiempo se está hablando mucho de que son los últimos tiempos y de que tiene que venir un despertar, que tiene que venir un avivamiento sobre la iglesia, sobre el mundo, sobre nuestra vida personal. Amén. Y bueno, ese avivamiento y ese usar de Dios va a venir a través de esto, a través de los talentos, de los dones que el Señor te dio. Pero esos talentos y esos dones hay que usarlos llenos del Espíritu Santo. Amén. En este tiempo, como se venía hablando, como venían predicando el pastor, es tiempo de buscar a Dios, de llenarse del Espíritu Santo. Es tiempo de usar esas dos esas dos herramientas que el Señor nos dejó para predicar, para crecer en Dios, que son la oración y la palabra. Es algo hasta muy básico, se podría decir, ¿no? Pero es tiempo de oración y de palabra. Oración y de palabra. Oración y de palabra.
No solamente de oración, oración, oración y no la palabra, porque la palabra es lo que nos guía, lo que la gente necesita y lo que cuando nosotros abramos la boca, la gente necesita escuchar y es la palabra la que causa dícele que la palabra penetra hasta lo profundo del alma y causa lo que sería la convicción de pecado, lo que causa fe, lo que causa salvación, es la palabra. Y la oración, por otro lado, es lo que nos llena, lo que nos hace tener comunión con Dios, lo que nos hace estar cerca del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo. Por eso es necesario estas dos cosas, ¿no? Oración y palabra, para que en este tiempo seamos usados por el Señor y esos talentos y esos dones, esos talentos que el Señor nos dio, den fruto. Amén. Es tiempo de buscar a Dios y de usar lo que el Señor nos dio. Sea cual sea tu talento, el Señor te quiere usar. Tenés que estar consciente de eso, ¿no? Que el Señor no hace excepción de personas, dice la palabra, amén. Y no es que el pastor o el profeta tal o ellos solos pueden ser usados, no, sino que en este tiempo el Señor quiere que vos y yo nos levantemos, amén. Y que usemos lo que el Señor nos dio, porque así como en el versículo leímos, ¿no? que tuvieron que rendir cuenta, en algún momento también nos va a pasar a nosotros. En algún momento delante de la presencia de Dios vamos a tener que rendir cuenta, ¿no? Y el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Lo escondiste? ¿Tuviste vergüenza? ¿Tuviste miedo? Así como el que tuvo un talento. O como el que tuvo 3, lo multiplicaste, lo trabajaste. O como el que tuvo 5, te fuiste por más y lo multiplicaste y hiciste mucho con eso. Amén. La palabra habla de que el Señor repartió talentos según su capacidad, ¿no? Y esa palabra dije que era importante, su capacidad. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es lo que uno genera, ¿no? O sea, uno puede arrancar, voy a poner un ejemplo práctico, ¿no? Uno puede arrancar un trabajo de construcción o de lo que sea, y cuando uno recién arranca ese trabajo sin tener experiencia, lo puede hacer lento, puede tardar más, le puede costar, pero a medida que uno va repitiendo ese trabajo, sea cual sea, no sé, compostura de calzado, sea construcción, inclusive trabajos en la computadora, de edición, bueno, a mí me gusta editar videos, ¿no? Nombro eso porque me gusta, pero cuando recién arrancás un proyecto o un trabajo nuevo, te cuesta, ¿no? Te cuesta agarrarle la mano, tenés que aprender el oficio. Pero a medida que vas haciendo eso, tu capacidad aumenta y tu capacidad de producción aumenta. Haces las cosas más rápido, tenés más conocimiento, porque lo que genera la capacidad es la experiencia. Amén. Entonces, si llevamos eso a nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, el Señor cada vez nos va a dar más talento y más cosas a medida que nuestra capacidad aumente. Pero ¿cómo aumenta nuestra capacidad? Poniéndolo por obra. Amén. Poniéndolo por obra. Trabajando para el Señor. Predicando, leyendo la palabra, leyendo los salmos, leyendo el Nuevo Testamento, leyendo toda la palabra, todo, guardando y buscando a Dios en oración. Amén. Ahí nuestra capacidad se va a aumentar. Ahí el Señor nos va a usar. Ahí esos talentos van a salir a flote, ¿no? Ahí esos talentos se van a hacer visibles. Ahí el Señor nos va a usar con poder. Amén. El Señor nos dio capacidades, nos dio cualidades, nos dio talentos. Tengo acá un par de cosas que anoté, ¿no? Y esos talentos, ¿no? Esas capacidades son el propósito de Dios. Amén. Esos talentos que tenemos, esas cosas en las que destacamos, en las que nos es fácil, tenemos que encauzarlas a lo de Dios. Y ese va a ser nuestro propósito en Dios. Amén. Hay gente que se la pasa años buscando, Señor, ¿cuál es mi propósito? Señor, ¿y qué hago? Y es fácil, ¿no? Porque con lo que el Señor nos dio es lo que tenemos que poner, lo que tengo en mis manos es lo que tenemos que poner a disposición del Señor. Es lo que tengo que poner en la obra. Amén. Y con esta palabra, mi intención es alentarte. Amén. Alentarte a que en este tiempo le creas al Señor. Alentarte a que en este tiempo no te sientas menos que otros, no te sientas con baja autoestima. Eso no es de Dios. La baja autoestima no es de Dios.
Si por ahí sos de esas personas que se siente menos o que se siente que no sirve para nada, y le estoy hablando a gente cristiana y no cristiana, ¿no? O si se siente, no sé, menoscabada, eso no es de Dios, amén. El Señor Jesús vino a nuestras vidas para darnos vida y vida en abundancia, y como leímos, ¿no? Repartió talentos, repartió cosas en las que sí somos útiles. Tal vez, seamos sinceros, tal vez hay otras cosas que para lo que no nos sale. Y bueno, si no nos sale, no sale. Pero en lo que sí te sale, en lo que sí destacás, en lo que sí sabés hacer, o sentís que te cuesta un poco, pero si le metés gana, va a funcionar. Bueno, eso usalo para el Señor. Amén. Eso usalo para el Señor. Amén. El propósito de Dios no es que seamos unos monjes tibetanos como los Shaolin que se encierran, se rapan la cabeza y están todo el día meditando y adorando. No, el propósito de Dios para nuestras vidas es que podamos, dice la palabra, todos tenemos un propósito, un ministerio único, ¿no? Y en general que es que sirvamos al Señor y que llevemos la palabra, dice, hasta todos los rincones de la tierra, amén, y que la adoremos. Ese es nuestro propósito, adorar al Señor y llevar el nombre de Jesús a los que lo necesitan. Amén. Y el Señor te quiere usar. Y para usarte te dio talentos, te dio dones, pero es necesario que aumentemos nuestra capacidad, que busquemos a Dios, que lo pongamos por obra. Amén. Que lo pongamos por obra, porque un talento guardado, leímos en la palabra, que no sirve para nada y el día de mañana vamos a tener que rendir cuentas. Amén. Así que no te sientas menos, no te sientas bajoneado, bajoneada. Buscá de Dios, levantate en oración, lee la palabra que te va a llenar de fe y usá lo que el Señor te dio. Lo que tenés a mano, eso tenés que usarlo. Amén. Son tiempos donde la iglesia se tiene que levantar, la iglesia se tiene que animar y donde Dios nos quiere usar. Amén. Dios te quiere usar a vos y Dios me quiere usar a mí. Así que en este tiempo seamos sabios. Amén. Que en este tiempo seamos sabios y busquemos de Dios y le demos lo mejor. Amén. Que el Señor te use, que el Señor te bendiga. Amén. No te sientas menos, arriba ese ánimo. Vamos a buscar de Dios. Amén. Vamos a orar para que el Señor guarde esta palabra en nuestro corazón. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche por todo lo que nos das. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque no haces acepción de personas, Señor. Tú nos amas, tú nos bendices, tú nos diste, Señor, dones, tú nos diste talentos, tú nos diste, Señor, tu palabra. Tenemos al Espíritu Santo, Señor. Padre, no es tiempo de andar bajoneado, no es tiempo de andar distraído, Señor. Padre, que en este tiempo tú nos puedas ayudar, nos puedas usar, Señor. Levanta, Señor, a la iglesia, levanta la vida de mi hermano, de mi hermana que está del otro lado, Señor. Padre, y que podamos ver tu gloria, Señor. Usa a la iglesia en este tiempo, usa a los jóvenes, a los hombres, a los ancianos, a los niños, Señor. A las mujeres, Padre, en el nombre de Jesús, sea tu gloria, Señor, sea tu unción, sea una generación, Señor, que marque la diferencia, Señor, en este tiempo. Padre, y que podamos ver tu gloria, Señor, que podamos ver, Señor, cómo tú nos usas, Señor, que podamos, Señor, tener victoria en el nombre de Jesús. Señor, bendigo las familias, Señor, de mis hermanos, bendigo sus trabajos, bendigo sus proyectos, bendigo sus ideas de negocio, Señor. Padre, y que en este tiempo seas tú levantando a la iglesia. Te damos toda la gloria, Señor, en esta noche. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque nos has escogido, porque nos has elegido, Señor, porque nos has amado, Señor, y porque siempre estamos contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Espero que terminen bien la semana y que en este tiempo el Señor nos use, el Señor nos bendiga y vamos para adelante. Vamos. Bendiciones.